Hoy les traigo en el primer episodio de la segunda temporada un concepto que parece inofensivo, pero marca muchísimo nuestra forma de entender el arte. Esto es el mito del genio creador. Está tan instalado que casi no nos lo cuestionamos, pero yo siempre me pregunté si realmente existe esta idea de genialidad. Como que en algún punto nosotros la idealizamos, la romantizamos. Y esta idea medio mística de que hay seres tocados por una varita mágica de la genialidad es un poco tóxica si la incorporamos como algo como natural, ¿no? No nos lo cuestionamos nada. Entonces, obviamente, si hablamos de genios, tenemos que hablar de Da Vinci, un genio del Renacimiento. El hombre que hacía todo, que pintaba, que diseñaba máquinas voladoras, diseccionaba cadáveres, era ornitólogo y hasta inventó el currículum vitae, o sea, le envió un CV a Ludovico Sforza para conseguir laburo. Un verdadero adelantado, podemos decir, ¿no? Mi opinión, con todo respeto, sobre este tema es que esto es una idea bastante tóxica. Porque sí, existen personas con talentos totalmente extraordinarios. Me encanta, amo que haya gente con capacidades elevadas. Pero aspirar a ser un genio es irreal. Y lo digo porque yo siempre quise ser una genia. Siempre quise ser una genia. Pero no hace falta ser brillante para crear. No hace falta más que estar presente, ser constante y no bajarse a la primera curva. Lo más loco para mí es que esta idea está bastante presente, como si para hacer arte tuvieras que nacer con un rayo en la cabeza, con un pincel en la mano, y no, lo que hace falta es constancia, curiosidad, bancarse los errores sin llorar en posición fetal y no mucho más. Me parece importante cuando hablamos del genio del Renacimiento, volviendo a Da Vinci, ¿no? Me parece que es importante hablar del tema de la firma, porque creo que todo empezó cuando los artistas empezaron a firmar sus obras, porque anteriormente las obras se hacían de forma mucho más como anónima y tenían una función religiosa, una función como sagrada, no era una obra para mostrar el talento de determinada persona con nombre y apellido. Entonces, me gustaría que entiendan, que entendamos que antes del Renacimiento, en la Edad Media, la cosa era bastante distinta, porque los artistas eran más bien vistos como artesanos. Trabajaban en talleres con personas, con cantidad de personas, cumplían encargos religiosos y no firmaban sus obras anteriormente. No las firmaban básicamente por humildad religiosa, porque todo era para la gloria de Dios, porque era trabajo colectivo que se hacía en equipo y porque el ego del artista todavía no se había inventado. Entonces, ellos trabajaban en talleres, y cuando digo talleres me refiero a verdaderas pymes medievales. Había maestros, aprendices y probablemente alguien cebando mate. Pero después va llegando el Renacimiento y hay un cambio de paradigma total, porque aparece la Escuela de Florencia y con ella empieza como una revolución visual y cultural. Se empieza a pensar distinto, a mirar distinto y sobre todo se empieza a firmar distinto. Empiezan a aparecer el nombre y el apellido de la persona que creó la obra, ¿no? Estos artistas florentinos lo que trajeron fue la perspectiva lineal, o sea, el punto de fuga, y empezaron a hacer un dibujo que parecía mucho más real porque había una lógica espacial. En segundo lugar, empiezan con una obsesión o como, sí, enfocarse mucho en el cuerpo humano, en la belleza y la perfección anatómica. Estudian cadáveres, empiezan a calcular mucho más las proporciones y a tomar medidas y se interesan porque estos cuerpos parezcan reales y sean personas mucho más expresivas, tipo gente real. Entonces empieza a aparecer esta centralización en el ser humano, ¿no? Como un antropocentrismo, que antes todo estaba mucho más enfocado a Dios, ¿no? Y lo más importante es que empieza esta explosión del ego artístico, porque ahora el artista no es solo un obrero del pincel, sino que empieza a firmar las obras, tiene una identidad propia, un estilo, y empiezan a recibir encargos por su talento individual. Entonces nace el artista como un genio, el artista como una celebridad. Acá aparece Leonardo da Vinci. Escribía con una mano, dibujaba con la otra,
Dicen que diseñó un helicóptero. Era pintor, ingeniero, anatomista, ornitólogo, músico, cocinero. Incluso dicen que era muy bueno conversando, como que era muy elocuente. Era una persona que sabía conversar y que era interesante como para pasar el tiempo, me imagino. Debe haber sido un tipo bastante interesante. Bueno, la cuestión es que él también se equivocaba, ¿no? También tuvo proyectos demasiado ambiciosos, como desviar el cauce de un río y terminó inundando media ciudad. O sea que también, como cualquier persona en el mundo, la pifió. El mayor problema con endiosar a los genios es que nos olvidamos de todo lo que hay detrás. De las horas de trabajo, del ensayo, el error, la frustración. Nos olvidamos de todo lo que hay atrás antes de crear una obra hermosa, perfecta o emocionante. Pensalo así. Cuando vos lees un texto que no podés creer cómo está escrito o ves una obra que te emociona mucho, vos solés pensar, wow, esto lo hizo una persona muy especial. Y sí, probablemente lo sea, pero también hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? Si después de todo esto te quedaste con ganas, ¿no?, de canalizar a Da Vinci, yo te dejo acá 7 principios que resume Michael Gelb en su libro que se llama Cómo pensar como Leonardo da Vinci. Estos 7 principios o características que él tenía son: el primer principio es la curiosidad. Tenía hambre de saber, no se quedaba con la primera respuesta y seguía indagando sobre temas que le interesaran. La curiosidad como guía, ¿no? En segundo lugar, la demostración, el aprender haciendo, la experimentación, el fracasar y el volver a probar. Después, la idea de la sensación o de los sentidos, del afinar los sentidos, de mirar como si fuera la primera vez, de escuchar como si fuera la primera vez, de poder estar como en contacto con nuestros sentidos. Después, la idea del matiz o de aceptar la ambigüedad, que eso se puede ver mucho en su obra La Mona Lisa, ¿no? Que es la Mona Lisa porque justamente refleja la ambigüedad de la vida. Es una mujer que no sabemos si es inocente o te está seduciendo. No la podemos terminar de descifrar. Después, esta combinación entre el arte y la ciencia, el equilibrar la creatividad con la lógica, lo podemos ver en cómo usaba él, por ejemplo, la proporción áurea para hacer las composiciones de sus obras. La proporción áurea tiene más que ver con la ciencia, con la escala de Fibonacci, con el número pi, con una cosa mucho más lógica. Y eso lo combinaba dentro de sus obras para que sus obras parezcan mucho más armónicas. Eso es una combinación de arte y ciencia que solo podía hacer él. Realmente es muy increíble. Después, la corporalidad. Esto es re importante y creo que muchas veces nos olvidamos de esto. El cuidar el cuerpo, el movimiento, la expresión física. Él también estaba como en conexión con su propio cuerpo, ¿no? Que no es cualquier cosa. Él también era bastante atlético, trabajaba su cuerpo porque sabía que si él trabajaba su cuerpo, su mente iba a funcionar mucho mejor. Y por último, las conexiones. Él era como que tenía esta capacidad de entender que todo estaba conectado y poder asociar cosas que no todo el mundo asocia. Entonces, estar como abierto a hacer asociaciones libres y entender que todo está relacionado, que todo se conecta al final. Bueno, si llegaste hasta acá, primero gracias. No hagas como yo y no quieras ser un genio o una genia a la primera. Permitite equivocarte. Creo que esto se relaciona mucho también con el perfeccionismo. Creo que puedo hacer un episodio sobre ese tema. Por último, recomiendo mucho, antes de terminar esto, voy a dejar una pequeña recomendación del libro que escribió Walter Isaacson, que es una biografía sobre Da Vinci. Está muy bien escrito, es muy largo, es muy extenso, yo lo aviso por las dudas. Yo lo tengo en el Kindle porque creo que si lo comprara físico me pesaría 50.000 kilos, entonces prefiero tenerlo en el Kindle. Pero bueno, lo recomiendo muchísimo, tiene como, realmente es muy completo. Puedes ver todos los como aspectos, todos los trabajos de Leonardo da Vinci a lo largo de su vida. Es muy increíble ese libro. Y bueno, me encantaría saber ustedes qué piensan. ¿Qué pensás? ¿Genio se nace o se hace? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué pasa con esta idea del genio? ¿Te abruma o te inspira? Bueno, me encantaría saber qué piensan. Y gracias por escucharme, por estar del otro lado. Espero que hayan disfrutado este primer episodio de esta segunda temporada. Me gustaría también saber si les interesa algún tema en particular.
que siga trabajando. Bueno, gracias por todo, nos vemos en el próximo episodio.